Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Midas Electrodomésticos. Lo mejor para tu casa lo tiene Midas. Compromiso Láser Import. Nissan Garden. Esto es Nissan All New Pathfinder. La leyenda está de regreso. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cavipal Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Colque, Enjoy Experience. Napo, conquista tu hogar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Diego Moreno Rodríguez, recientemente electo como el primer paraguayo en ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a conversar con nuestro invitado respecto a qué significa para el Paraguay tener un juez por primera vez en la máxima instancia supranacional en materia de defensa de los derechos humanos. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Diego Moreno Rodríguez aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. La noticia que tengo para darte está buenísima. Se trata de que llegó la All New Nissan Pathfinder, una SUV premium que revolucionará tu experiencia de manejo, con un diseño totalmente renovado con capacidad de hasta 8 pasajeros. Es tu aliado ideal para la ciudad y para tus aventuras. Llévala en cuotas desde $499 con transferencia y seguro incluido por un año, o al contado desde $54.990 con la financiación propia del Grupo Garden. Nissan All New Pathfinder. La leyenda está de regreso. Hacemos una pausa y regresamos para comenzar la entrevista con el señor Diego Moreno Rodríguez. En un minuto. Esto es Nissan Pathfinder. Traza el rumbo. Ya estamos en compañía del señor Diego Moreno Rodríguez. Buenas noches, Diego. Permíteme que te agradezca antes que nada tu gentileza en aceptar la invitación y compartir la mesa de líderes conmigo. Muy buenas noches, Federico. Muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso programa y un saludo también para la distinguida audiencia. Gracias otra vez, Diego. ¿Cuándo jurás como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Yo fui electo, Federico, para el periodo 2025 a 2030, lo cual implica que juro en la primera sesión de la Corte Interamericana que se va a llevar a cabo el año que viene, en la última semana del mes de enero. Ya está aprobado el calendario de sesiones del año entrante de la Corte Interamericana. Y en la última semana de enero, en el primer acto del primer día, que es un día lunes, la presidenta de la Corte, la doctora Nancy Hernández, la jueza Nancy Hernández de Costa Rica, va a tomarle el juramento a los nuevos jueces. Okay. Según una fórmula que está ahí en el Última estatuto de la semana Corte. de enero 2025 empieza tu gestión. Arranca. Y dura 5 años. 6 años. Son periodos de 6 años. 6 años. Son periodos de 6 años. Reelegibles por una vez. Reelegibles Por una vez. Por una Por vez. una vez. Así que estamos en noviembre, estás jurando dentro de poquito más de 2 meses. Así mismo, así mismo. Diego, ¿qué representa para vos como profesional, como intelectual de las leyes y de los sistemas jurídicos, ser el primer paraguayo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, en primer lugar significa una gran responsabilidad hacia las víctimas. Hacia las víctimas que no han encontrado la protección a la violación de sus derechos en el ámbito de sus países y que por tanto se han visto obligadas a acudir a la instancia internacional, pasando por la Comisión y luego llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, como primer punto, una responsabilidad enorme hacia las víctimas y hacia sus historias personales de dolor, de sufrimiento y de pérdida. Y en segundo lugar, una gran responsabilidad, si bien yo he sido electo a título personal, yo no represento al Estado paraguayo, yo he sido electo a título personal, vale la pena enfatizar esto, no obstante yo soy nacional de este país. Y eso implica también al mismo tiempo una enorme responsabilidad para desempeñarme correctamente, hacer un buen trabajo, poner todo el empeño posible de manera a dejar en alto el nombre de este país y que yo no sea ni el primero ni el último que sea natural que haya jueces y juezas de Paraguay en el futuro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Diego, dijiste, lo primero que representa esto para mí es una enorme responsabilidad frente a las víctimas que reclaman sus derechos. Si esas víctimas son paraguayas, ¿vos podrías atender esos reclamos? No, en modo alguno, y es una muy buena pregunta porque hay mucho desconocimiento a nivel local y yo creo que estos programas ayudan un poco a hacer pedagogía en torno a lo que es el sistema interamericano y cómo funciona el sistema interamericano. A diferencia del sistema europeo, que si bien tiene muchas similitudes con el sistema interamericano, por ejemplo, un nacional de cada estado parte del convenio europeo está sentado en el Tribunal de Estrasburgo. Nosotros tenemos solamente 7 jueces y juezas en la Corte, con la particularidad de que el juez nacional de un determinado estado no puede conocer ni entender en demandas contra el estado del cual sea nacional. Okay. Eso no ocurre en el ámbito europeo. El juez español entiende el caso español y sus colegas le preguntan, oye, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es España? ¿Cómo funciona esto? Esa no es la forma en la cual nuestro sistema, el sistema interamericano funciona, con lo cual yo no podría conocer ni entender en ningún caso contra el Estado paraguayo sea demandado. Correcto. Diego, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué es el Pacto de Costa Rica? Bueno, hay que ir un poquito atrás en el tiempo para responder esa pregunta porque hay un sistema, todo un sistema interamericano de protección cuyos orígenes se remontan al año 1948, en el cual se adopta la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, con 7 meses de anticipación a la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde de hecho se reconoce la influencia y la preponderancia que tuvieron juristas latinoamericanos en ese documento universal. Y en ese mismo año se adopta también, en el marco de la misma conferencia, se adopta la Carta de la OEA, que es un poco el ancla institucional de todo el sistema. En el año 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el otro órgano de protección.
y que la gente muchas veces confunde con la Corte. Yo no fui electo para la Comisión, fui electo para la Corte. La Corte se establece cuando se da un paso más. En el año 1969 se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, como bien lo dijiste, porque fue adoptada en esa ciudad. Y ese tratado internacional, a diferencia de la declaración, es ya un tratado, es un tratado vinculante, un tratado de derecho internacional, que básicamente lo que hace es enumera un catálogo de derechos, primordialmente de naturaleza civil y política, pero también con una alusión a los derechos económicos, sociales y culturales, y establece también los órganos que van a estar a cargo del seguimiento, monitoreo e implementación de esa convención, que son la Comisión, que también es un órgano de la OEA, es un sistema bien complejo, pero voy a tratar de simplificar la explicación acá, y se crea la Corte. Se crea la Corte Interamericana como un órgano, según lo define su propio estatuto, un órgano judicial autónomo para la interpretación y aplicación de la Convención Americana y de otros tratados del sistema que se van a ir sumando con posterioridad, porque hay varios tratados de protección de derechos humanos en el sistema. Ok, 1969, entonces es la Convención Americana. Se adopta, pero entra en vigor en el año 1978, cuando se reúne la cantidad suficiente de ratificaciones y la Corte se instala formalmente hace 45 años. En septiembre, concretamente en septiembre del año 1979, en la ciudad de San José de Costa Rica, en virtud de un acuerdo que lo gestiona la primera camada de jueces interamericanos, que fueron unos verdaderos visionarios, entre los cuales se encontraban el juez Burgenthal, Thomas Burgenthal, de nacionalidad norteamericana, que había sido sobreviviente de Auschwitz. Tiene una autobiografía que se llama Un niño muy afortunado, y posteriormente fue juez de la Corte Internacional de Justicia. Y a partir de ahí empieza a funcionar la Corte Interamericana. Corte Interamericana de Derechos Humanos entra a funcionar 10 años después de la Convención Americana de Derechos Humanos, con el objetivo de interpretar toda la normativa y aplicar esa normativa que surge en esta convención. Ok, perfecto. Diego, ¿tiene la Corte Suprema la Corte Interamericana de Derechos Humanos jurisdicción contenciosa o competencia contenciosa supranacional con carácter obligatorio? Es decir, los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen la obligación imperativa de acatar y cumplir los fallos o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una muy buena pregunta y es muy técnica, entonces voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Hay que distinguir lo que es el texto de la Convención de la forma como ha evolucionado la práctica de la Corte sobre este tema. Entonces, inicialmente el sistema estaba pensado del siguiente modo. Hay una disposición, un artículo que dice que definitivamente y sin ningún tipo de dudas, las decisiones que adopte la Corte en un caso contencioso son obligatorias para el Estado que haya sido parte en el caso de que se trate. Y así funcionó el sistema durante mucho tiempo. Ahora bien, a partir del año 2006, la Corte da un giro muy importante a esto a través de una línea jurisprudencial que empieza con un caso llamado el Monacid Arellano versus Chile, que es un caso muy famoso, y en virtud de la cual la Corte asienta un principio a través de una doctrina muy técnica que se conoce como el control de convencionalidad, donde la Corte, en una línea más expansiva, por decirlo de algún modo, sostiene la tesis de que las decisiones de la Corte son vinculantes para todos los estados parte de la Convención y no ya solamente para el estado que haya sido parte del caso concreto. Entonces, a partir de ahí se establece una línea más amplia y ciertamente que esto te sonará como algo, bueno, ¿y cómo pasó? Es una evolución jurisprudencial y este tipo de cosas suelen ocurrir con los órganos que monitorean el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. Generó en su momento algunos comentarios, algunas perplejidades. Yo mismo formé parte de ese debate,
Pero hay que reconocer que esta doctrina tuvo una virtualidad importante. Obligó a todos los estados a tomar en cuenta, a tomar en serio la jurisprudencia de la Corte, que hasta aquel entonces no la tenía en cuenta por la totalidad de los estados sometidos a la competencia de la Corte. Entonces, ese es un punto positivo de esta doctrina. ¿Ese debate terminó o todavía siguen habiendo detractores de la obligatoriedad? No terminó porque la Corte y el sistema interamericano es un sistema en permanente movimiento. Casi nada es fijo en el sistema. Es un sistema que evoluciona. De hecho, la Corte tiene una doctrina en función a la cual considera que la Convención es un instrumento viviente, es una metáfora que se utiliza como una herramienta de interpretación, dando a entender que la Corte tiene la facultad de interpretar la Convención para adaptarla a las nuevas realidades. Entonces, es un sistema que evoluciona no solamente en relación a esta doctrina, sino en relación a una cantidad de aristas muy variadas que hacen parte del sistema, líneas jurisprudenciales, interpretación de determinados derechos, atribuciones, alcances de las atribuciones de la Corte. Pero yo diría que es una línea que ya tiene bastantes años de estar ahí en la Corte, si bien sus contornos no están todavía precisamente definidos. Hablando yo con sociedad civil en el marco de la campaña, muchas personas me han hablado de la enorme utilidad que supone esta doctrina, y yo tengo que reconocer que yo mismo como abogado, acá a nivel interno, he tratado de... En escritos, actuando como abogado, no como académico, ni mucho menos como juez, porque todavía no he asumido, demostrando la importancia de que a nivel doméstico se tome en cuenta la doctrina. En conversaciones privadas con el doctor Víctor Ríos, ministro de la Corte, que está trabajando en un proyecto muy interesante con el doctor Santander de un código procesal constitucional para el Paraguay, yo le sugerí que contemplase que para darle una mayor claridad a todos los operadores jurídicos del sistema, viesen la forma de, a nivel doméstico, dar algún tipo de definición y de precisión conceptual a esta doctrina. Ok. Explícame por qué se necesita un tutelaje supranacional para la protección de los derechos humanos que supera la soberanía jurídica y territorial de los estados. Implica que los estados hagan una cesión total de jurisdicción territorial a una institución supranacional. ¿Por qué es necesario que tengamos ese tutelaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es una muy buena pregunta, y yo creo que parte de la respuesta está dada por el propio preámbulo de la Convención. Lo que dice la Convención es que tus derechos, Federico, no están dados por tu condición de nacional de Paraguay o de cualquier otro país. Los fundamentos de tus derechos humanos están dados por los atributos de la persona humana. Y eso quiere decir que si tu estado, el estado del cual vos seas nacional o el estado en el cual residas, no te protege adecuadamente, debas tener una instancia internacional a la cual acudir cuando no te han dado amparo. El sistema funciona de manera subsidiaria. El sistema entra a funcionar solamente cuando internamente los órganos correspondientes, la justicia en este caso, no te ha brindado la protección a los derechos que en su momento reclamaste. Entonces no es propiamente una cesión total de soberanía. Justamente yo creo que cada estado, en ejercicio de su soberanía, ratifica la Convención y reconoce, porque son dos pasos distintos, reconoce la competencia, se somete a la competencia de la Corte Interamericana. Bien. Y no hay que olvidar tampoco que nuestra propia Constitución, nuestra ley fundamental, el Pacto de Convivencia de los Paraguayos, contiene dos artículos fundamentales en los cuales se reconoce la vigencia de un orden jurídico supranacional fundado en los derechos humanos, y también establece que las relaciones internacionales del país van a estar presididas, entre otros principios, por el reconocimiento de los derechos humanos. Si yo acudo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es porque en mi país no han
no he podido hacer valer mis derechos. Totalmente, totalmente. Por eso yo siempre digo, la batalla por los derechos, por la democracia, por el Estado de Derecho, la primera trinchera está acá a nivel doméstico. A nivel doméstico. A nivel doméstico. Si en esta primera trinchera yo no he podido hacer que reconozcan mis derechos, eso, en tu opinión, Diego, ¿por qué pasa? Porque nuestro derecho sustantivo, nuestras normas jurídicas sustantivas, no están de alguna manera alineadas a la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, la legislación paraguaya no me pudo amparar, o es más bien porque los que tienen que aplicar decidieron aplicar en contra mío. Es una muy buena pregunta y la respuesta la diste vos mismo. Es una combinación de los dos factores. Es una combinación de los dos factores. Ok. Dijiste cuando empezaste, se crea la Corte con el objetivo de interpretar para cada caso que se le presenta las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa es una función judicial. Ahora, con cada sentencia que emite la Corte Interamericana está generando una jurisprudencia. Tiene entonces la Corte una doble función, por un lado la interpretación de las normas, función judicial, y por otro una función legislativa. Sí, bueno, en primer lugar quiero aclarar que la Corte tiene varias funciones, la Corte Interamericana. No solamente resuelve casos concretos, sino que también emite opiniones consultivas. Un Estado le puede consultar, hacer una consulta sobre la interpretación de la Convención a efectos de cumplir más adecuadamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Hay otra función muy importante que es la de las medidas provisionales que la Corte puede emitir para proteger los derechos en casos de extrema gravedad y urgencia y para evitar daños irreparables a las personas. Es la función cautelar. Y la Corte también supervisa el cumplimiento de sus propias sentencias. Y hay otra diferencia con el sistema europeo, donde hay un Consejo de Ministros que se encarga de la cuestión ya de la supervisión. Entonces, en realidad la Corte cumple varias funciones, pero yendo a tu pregunta, que me parece muy pertinente, yo creo que nosotros debemos distinguir lo que es la labor judicial propiamente dicha, de interpretar y aplicar un texto legal, de la labor legislativa. O sea, yo no voy a San José de Costa Rica a legislar, esa no es mi función. Yo no soy legislador, no soy político, esa no es mi función. Y tiene que haber algún límite dado por las propias normas del derecho internacional de los derechos humanos, y algunas de las cuales están contenidas en la propia Convención, para interpretar y aplicar la Convención de manera que no se desdibuje esa raya que hay entre lo que es la interpretación y la aplicación. Ahora, es muy naif suponer hoy, a esta altura de la evolución del pensamiento jurídico, que los jueces no participan en cierta forma al interpretar y aplicar las normas del proceso creativo. Y por supuesto que esa jurisprudencia, como muy bien señalaste, van a ser precedentes que van a ser utilizados posteriormente por la Corte. Entonces, eso funciona así. Funciona así. ¿Qué se tendría que dar para que tengamos a un paraguayo, Diego Moreno Rodríguez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué condiciones se tendrían que dar para que llegues a presidir la Corte? Es muy fácil. Me tendrían que, lo que establece el estatuto, y el reglamento, tendría que ser votado por mis pares, ¿no? Y así como el vicepresidente, y el mandato dura 2 años y es reelegible. Ahora, quiero aclarar que de momento no está en mis planes asumir la presidencia de la Corte. Yo, de momento, mi objetivo está en cumplir un buen rol, en ir perfilando una buena jurisprudencia, una sólida jurisprudencia, en colaborar con los colegas jueces y juezas para que la Corte vaya perfilando y apuntalando una jurisprudencia cada vez más sólida, y dejar un poquito a los jueces y juezas más veteranos ese trabajo administrativo y que insume tanto tiempo y tanto trabajo y tantos sinsabores como es la presidencia. Estoy en un contacto muy, muy frecuente con una persona extraordinaria que es la actual presidenta, ya la mencioné, es la jueza Nancy Hernández de Costa Rica. Prácticamente una dedicación a tiempo completo en sus labores de presidenta de la Corte. Entonces,
De momento no están los planes, pero sea quien sea el presidente o la presidenta, siempre va a contar con mi apoyo. El cargo de juez es reelegible por un periodo más. Por un periodo más, por un periodo más. Cuando sí. te toque dejar tu trabajo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la Corte? ¿Qué legado te gustaría dejar? Mira, hay varios legados, pero si yo tuviese que elegir uno, tendría que contextualizar un poquito, que es una de las cosas que a mí me inquietan. Se ve mucha polarización, Federico, hoy al interior de nuestras sociedades. Si te fijas eso que decía Huntington, del choque de civilizaciones, en realidad Huntington lo que no vaticinó es que ese choque se da al interior de nuestras propias sociedades. Tenemos una polarización enorme entre distintos grupos que generan una situación donde en cada polo político pareciera ser que nos estamos yendo, o algunos sectores se están yendo cada vez más a los extremos. Y eso está generando una tensión muy, pero muy importante al interior de nuestras democracias representativas. Y está generando mucha división, está generando mucha crispación. Y eso a mí me preocupa. Entonces a mí me gustaría que la jurisprudencia que yo deje atrás, que deje como legado, sea una jurisprudencia que nos una, a pesar de nuestras diferencias, que nos aglutine, que sea vista como una genuina derivación del derecho internacional de los derechos humanos y no como una imposición política o una preferencia ideológica mía. Me gustaría dejar una jurisprudencia muy rigurosa. Las opiniones políticas, la religión, la moral, todo eso es de cada quien. Pero el derecho es lo que compartimos en estas sociedades divididas que estamos viviendo el día de hoy. Ok. ¿Quién sos, Diego Moreno Rodríguez? ¿Quién es Diego Moreno Rodríguez? Es una persona que, como todo ser humano, tiene muchas facetas, pero tendría que decir, como una cuestión de gratitud ante Dios y ante la vida, que esa persona que mencionaste, que soy yo, es una persona muy afortunada, muy dichosa. Ha tenido muchas oportunidades y que he tratado de aprovecharlas de la mejor manera posible y que al mismo tiempo siento un compromiso enorme para tratar de devolver algo a la sociedad, algo de lo que yo he recibido y de las oportunidades que he tenido y que soy muy consciente de que otros compatriotas no han podido tener. Becas de estudio en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, maestría, Estados Unidos. Soy muy consciente de que mucha gente no puede acceder a eso no por falta de mérito, sino por injusticias de un sistema que no permite la igualdad de oportunidades a todas las personas, un sistema educativo muy desigual y donde están desniveladas las igualdades de oportunidades de todas las personas. Pero al mismo tiempo es un ser humano de carne y hueso que como todos tiene sus simpatías, sus afinidades, una persona profundamente enamorada de su esposa, de sus hijos. ¿Cuántos? 4, de su familia, 4 chicos pequeños, aficionado al Club Guaraní. Aficionado al club, al indio. sufrido en consecuencia, y alguien que quiere mucho a su país y que está muy preocupado por ciertas situaciones dinámicas que se dan en la región y que realmente me gustaría hacer algo para contribuir a consolidar la jurisprudencia de la Corte en materia de protección de derechos. ¿Existe Dios? Para mí sí, yo soy un creyente total y absoluto, para mí existe, pero hay que respetar, justamente en los próximos días tengo que dar una charla en México sobre la laicidad y la secularización en el sistema interamericano, y tenemos que partir de la base de que hay una marcada tendencia hacia lo que es la separación entre la Iglesia y el Estado, el principio de laicidad, entendido de cierta forma, que si bien no está en la Convención, hay ciertos derechos ahí que hay que conjugar adecuadamente con esto: el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la igualdad de trato y a no ser discriminado. Entonces hay muchos desafíos ahí para respetar, sin hostilidad hacia la religión, pero tampoco sin discriminar a los grupos minoritarios, a las religiones minoritarias, incluso a las religiones
de los pueblos indígenas, y ni qué hablar de las personas que no son creyentes y que también tienen que ser respetadas y tratadas con igual consideración y respeto en el marco de nuestros estados. Ok. Diego, permíteme tocar un tema que para mí particularmente es grave y preocupante. Estoy notando una deriva autoritaria de sistemas judiciales y de seguridad que con facultades exageradas están pulverizando la inmunidad que tenemos las personas frente al poder del Estado. Aparentemente, los argumentos tienen que ver con que los derechos, las libertades y las garantías sagradas y constitucionales de las personas pasan a un segundo plano cuando la lucha del Estado es contra crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero. Y a mí esto me preocupa. Está allí la evidencia del asesinato del diputado Lalo Gómez. Entraron, lo mataron. El presidente dice, yo no sabía nada. El ministro del Interior dice, yo tampoco sabía. El jefe de policía dice, yo tampoco sabía. Aparentemente fue gente de la DEA. Entran, te matan y eso nadie dice nada. Porque supuestamente todos nuestros sagrados y constitucionales derechos frente al atropello del Estado se subordinan ante estos argumentos del narcotráfico, crimen organizado. Lo paradójico es que los estados que se quedan callados frente a estos atropellos forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son tus reflexiones? Es un fenómeno bien complejo y te agradezco que lo toques. En primer lugar, lo primero que tenemos que tener en claro es que esos flagelos que denunciaste, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, tienen un impacto directo en detrimento de los derechos humanos de toda la población. Y en particular, un impacto desproporcionado en las poblaciones más vulnerables. Las personas en situación de pobreza, en las mujeres, en los niños, niñas y adolescentes. Son situaciones absolutamente contrarias y antitéticas a la vigencia de los derechos humanos en nuestros estados. Y por eso es que la primera cuestión, la primera forma, lo primero que se nos debe venir a la cabeza al abordar este fenómeno, estos flagelos, son políticas de prevención. Políticas de prevención para evitar este tipo de situaciones que atentan contra los derechos humanos. Ahora bien, para atacar el problema, se deben implementar políticas de Estado en el marco del más absoluto respeto de la Constitución, de la Convención, del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática. Todo dentro de la Constitución y la Convención, nada fuera de la Constitución y la Convención. Te voy a poner un ejemplo. En la época de las dictaduras militares, ¿cuál fue el legado? La perpetuación de esos flagelos, la reproducción de esos flagelos, o sea, esas dictaduras militares que menospreciaban los derechos y los tenían en en un último plano a los derechos, lograron solucionar de esa forma esos flagelos, no, contribuyeron a su reproducción. Hay muchísima literatura sobre esto en el marco del sistema, hay informes muy interesantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo un amigo con quien suelo discutir estos temas, un amigo muy querido, que me da este ejemplo, a mí me parece muy elocuente. ¿Derrotó Franco al ETA? No, Franco perdió estrepitosamente contra el ETA. ¿Quién venció al ETA? La democracia constitucional española. Entonces, supuestamente más blanda que una dictadura, menos firme que una dictadura. No es una cuestión de blandeza, yo creo que el Estado constitucional y democrático de derecho tiene todas las herramientas para luchar contra estos flagelos en el marco del respeto al Estado de Derecho, a los derechos de las personas y a la institucionalidad democrática. Y hay que ir por ese camino, no hay otro camino, no hay otro camino. El derecho es la única vía.
Ok. Dijiste cuando empezaste a explicarnos cómo funciona la Corte a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que esta convención enumera los derechos humanos fundamentales, partiendo de aquellos denominados derechos humanos de primera generación, que son los derechos que tienen que ver con las libertades políticas y las libertades civiles, e incorporando también los llamados derechos humanos de segunda generación o derechos humanos de bienestar. Y tiene que ver con acceso a la educación, tener la posibilidad de que el Estado nos pueda dar subsidios en caso de desempleo, en caso de pobreza, el derecho al techo. Vos lo dijiste, derechos económicos, sociales y culturales, denominados derechos humanos de segunda generación. ¿Son tan importantes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos estos derechos humanos de segunda generación o derechos de bienestar como aquellos derechos de primera generación que surgen post-revoluciones del siglo XVIII? Desde luego que sí, la pregunta nuevamente es brillante. En primer lugar, aclarar que el Pacto de San José también contiene un artículo que es el artículo 26, donde enumera ciertos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y establece lo que es el principio de progresividad en esta materia. Y para que se entienda, todos los derechos hoy es una concepción desfasada y superada, que hay algunos derechos que son más importantes y otros derechos que son secundarios. Esa es una concepción hoy en día que ha sido superada y que obedece a circunstancias históricas bien específicas. Esto se remonta a la época de la negociación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde existían dos bloques, el bloque soviético, el bloque occidental, y algunos preferían, tenían una inclinación hacia los derechos civiles y políticos y otros tenían una inclinación hacia el bloque soviético primordialmente, y tenía una inclinación hacia los derechos económicos, sociales y culturales. Y por una cuestión meramente política coyuntural se decidió escindir en el marco del sistema universal dos pactos, cada uno regulando los derechos, como bien dijiste, de primera generación y los de segunda generación. Ahora, hoy en día se considera que todos los derechos son universales, interdependientes e indivisibles. Entonces, esa lógica ya no se sostiene. Nosotros tenemos en el marco del sistema interamericano también un protocolo muy importante, que es un tratado complementario a la Convención, que es el Protocolo de San Salvador, que contiene un detallado catálogo en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero ¿cuál es el problema? Que en ese protocolo se estableció que únicamente podía irse por la vía del sistema de peticiones individuales, pasando primero por la Convención y luego la Corte, solamente dos derechos, que eran el derecho a la sindicación y el derecho a la educación. Todos los demás quedaron fuera. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Reconociendo este carácter interdependiente e indivisible de los derechos, desde muy temprano fue estableciendo una línea jurisprudencial donde, al determinar la violación de un determinado derecho reconocido en la Convención, un derecho tradicional, un derecho civil y político, establecía que se había violado otro derecho por conexidad de carácter económico, social y cultural. Eso lo vimos acá en Paraguay, en estas condenas que hubo contra el Estado paraguayo por la situación deplorable, dicho sea de paso, de estas comunidades indígenas, que son casos muy emblemáticos no solo para el sistema interamericano, sino para el sistema universal. Y te voy a plantear esto para que se entienda en un lenguaje muy llano. ¿De qué me sirven, Federico, el derecho a asociarme, el derecho a votar, el derecho a la libertad de conciencia si yo estoy famélico, si soy una persona analfabeta que no he tenido oportunidades de acceder a la educación, si estoy enfermo y no puedo acceder a servicios de salud? Todos los derechos tienen la misma jerarquía y la misma importancia. Aparte de eso, hay una línea jurisprudencial de la Corte a partir del año 2017 más agresiva, sostenida por algunos jueces, que considera ya que, independientemente de lo que diga el protocolo, todos los derechos son directamente justiciables. Entonces hay que ver cómo esto se desarrolla próximamente. Bien, esto tiene mucho que ver, Diego,
la defensa, la promoción de estos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, tiene mucho que ver con eso que vos decías. Hay mucha gente que no tiene las oportunidades que yo he tenido, me siento un privilegiado. Totalmente, es totalmente así y creo que tenemos que trabajar para que todos tengamos las mismas oportunidades, independientemente a la posición social. Todos en este país deberíamos tener las mismas oportunidades de realizarnos, de llevar a cabo nuestros propios proyectos de vida personal, sin restricciones de ningún tipo. Ese debería ser uno de los ideales y eso es lo que está, no solamente está en nuestra Constitución. Es un Estado social que reconoce no solamente la igualdad formal, sino que reconoce la igualdad sustantiva. Establece medidas de acción afirmativa para nivelar las desigualdades sociales. Hay una serie de herramientas ahí de las cuales los paraguayos y paraguayas deberíamos hacer un uso un poco más agresivo para que esa Constitución social e igualitaria, que le llamo yo, se ponga a tono con la realidad. Porque hay un desencaje entre nuestra Constitución, una brecha, le llamo yo, entre esa Constitución social e igualitaria y lo que es nuestra realidad. La realidad que vemos y que vivimos cada día. Claro, y eso hace que muchas veces a la hora de defender la Constitución ante cualquier tipo de avances o atropello, la gente diga, ¿para qué yo voy a defender aquello que no me contempla, que no me defiende, que no me incluye? Claro, eso está muy tratado por la literatura, es el desapego del ciudadano. El desapego. Ante una Constitución que la siente como meramente retórica, declarativa, un pedazo de papel. Ahí va. Sí. Una hoja de papel, como dijo Ferdinand Lassalle en el siglo XIX en una famosa conferencia, que no significa nada para Exactamente. Entonces, por eso es que es muy importante que la construcción de un Estado acorde a lo que está establecido en la Constitución, sea operada por todos los actores políticos, por las organizaciones de la sociedad civil, por una ciudadanía activa, militante, por los tres poderes del Estado, no solamente por el Poder Judicial. Estos derechos de carácter económico, social, cultural, ambiental, ahí les toca un protagonismo muy importante al legislador y al Ejecutivo. Ciertamente que el Poder Judicial también puede hacer lo suyo, pero el diseño de una política pública en materia de acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, eso compete primordialmente a las demás ramas del gobierno. Absolutamente. Diego, ¿qué opinas de las peticiones de homosexuales que dicen los derechos humanos no nos incluyen porque hay sociedades en donde no nos permiten la identidad de género, que yo me quite la cédula con el género con el cual me identifico y no con el género relacionado con mi sexualidad? Hay sociedades donde no nos permiten el matrimonio igualitario. Sí, es una muy buena pregunta. Voy a empezar haciendo una afirmación muy contundente y categórica e inequívoca. En el derecho internacional de los derechos humanos hay un principio inderogable, ni siquiera por tratado se lo puede derogar, en virtud del cual ninguna persona puede ser discriminada en razón de su orientación sexual. Eso es categórico, claro e incontestable. Ahora, entrando ya en casos particulares, como los que me fuiste mencionando, matrimonio y otro tipo de cuestiones, hay una opinión consultiva que la Corte ha emitido en el año 2017 sobre este tema que aborda muchas de esas cuestiones. Pero a mí en lo personal no me gustaría emitir ningún juicio muy concreto, muy particular, por una elemental cuestión de prudencia, porque hay una serie de casos relacionados al colectivo LGBTI que han estado entrando en el ámbito, en la órbita de la Corte, y es muy probable que yo sea llamado a resolver en estos casos, con lo cual no quiero emitir ningún tipo de preopinión. Pero sí quiero contarte, si me permitís, una anécdota muy significativa que yo viví en el proceso de campaña en el marco de esta candidatura a la Corte, ¿no? A principios de año. Fui invitado por dos personas de una organización vinculada al colectivo LGBTI. Tuve una conversación muy productiva, muy respetuosa, en un marco muy cordial de intercambio de ideas, de pareceres, de inquietudes, donde vamos a hablar del matrimonio igualitario. Estas personas me contaban que ni siquiera tienen un régimen
patrimonial que les ampare. Son parejas que viven durante décadas juntos y fallece una de las personas que componen la pareja y no tienen a dónde acudir, ni ningún amparo legal. Ese tipo de situaciones se están viviendo y al final de esas 2 horas y 40 minutos me dijeron: te convocamos acá porque antes de emitir un juicio de valor sobre tu persona, queríamos conocerte y no prejuzgarte como a nosotras muchas veces se nos prejuzga sin conocernos. Decime, Federico, si esa no es una lección. Una lección de vida. Así es. Qué linda anécdota, qué linda anécdota. Permíteme que te lea algo muy breve de Jacques Miller, que dice así: a la justicia hay que dejarla divina, dejarla en las manos de Dios para el momento del juicio final. Para nosotros, en la tierra, nos basta el derecho. ¿La justicia humana es justa? Definitivamente no. La justicia humana no es justa. Se cometen injusticias a diario. Cuando uno acude al auxilio de la justicia, muchas veces, en lugar de lograr el reconocimiento de un derecho, lo que recibe es un mazazo por la cabeza. Entonces, no, uno siempre recibe justicia. Las instituciones humanas son definitivamente falibles. Pero eso no significa que debamos renunciar al ideal. Al contrario, una de las razones por las que yo acepté esta nominación, que me sacaba a mí del Estado paraguayo, me sacaba a mí de mi zona de confort, del lugar donde estaba cómodamente, trabajando en el ámbito privado, enseñando, dedicándome a mi familia, es justamente porque existe todavía demasiado trabajo, demasiados desafíos, demasiados obstáculos para que las personas accedan no solamente a la justicia de un juez o de una jueza que te resuelve tu caso, sino a una sociedad más justa en general. Esa sociedad de la que hablábamos hace un rato, donde todos, sin distinción, sin importar la condición social o lo que sea, tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida sin ningún tipo de condicionantes ni limitaciones, por hechos completamente arbitrarios y ajenos a su propio accionar moral, a su propia agencia moral. Ok. Diego, decías, cuando empezábamos a conversar, te referías a nuestro pacto de convivencia entre los paraguayos, nuestra Constitución Nacional de 1992. ¿Es tiempo de introducirle cambios y reformas a nuestra Constitución? ¿Cuál es tu opinión? Mira, no me gustaría darte una opinión en concreto sobre el tema, porque justamente se ha debatido en estos días en el ámbito político, ha salido incluso en medios de prensa. Exactamente. Entonces quiero guardar una prudente distancia, pero sí te quiero decirlo. Yo he escrito sobre este tema en el pasado, tengo publicaciones sobre esto, pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad para mencionar lo siguiente. Los procesos de reforma constitucional exitosos Bien. son los que gozan del más amplio respaldo político y popular posible. La unanimidad ciertamente que es imposible, pero cualquier intento de modificar o de reformar o de enmendar la Constitución debe gozar de un amplísimo consenso social. Eso lo tengo muy en claro, eso es algo que siempre lo he dicho, y que me parece algo hasta elemental. Cambiar la Constitución sin un amplio consenso, con una mayoría exigua, no vislumbro que eso nos pueda llevar a ningún camino provechoso como sociedad. Ha costado muchísimo construir, con todos sus desaciertos, con todas las dificultades, esa Constitución de 1992, donde se reunieron gente de todos los partidos, la primera Constitución democrática de la historia del Paraguay, como dice esa eminente jurista que es la doctora Linia Vareiro, jurista y varias especialidades más que tiene.
primera constitución genuinamente democrática, contó con un amplísimo respaldo popular, organizaciones de la sociedad civil, campesinas, indígenas. Entonces, cualquier modificación o intento de reforma que hagamos tiene que gozar de un amplísimo respaldo popular. Correcto. Diego, vamos a hacer una pausa de 2 minutos y después seguimos conversando. ¿Cómo no? Permíteme hacer una pausa. Antes de hacer la pausa, voy a darles una noticia que tiene que ver con el Banco GNB. ¿Estás pensando en construir tu piscina en San Bernardino? El Banco GNB te trae préstamos personales en cuotas desde 32.000 guaraníes por millón hasta 60 meses. Por tiempo limitado esta promoción. Llama a la línea Oportunidad 021-617-6800 o ingresa al sitio web www.bancognb.com.py. No te olvides, hay que aprovechar las oportunidades cuando éstas se presentan. Banco GNB, tu oportunidad a la vista. Hacemos una pausa de 2 minutos y regresamos para cerrar el programa con el doctor Diego Moreno Rodríguez. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Esto es Nissan Pathfinder. Traza el rumbo. Continuamos con el señor Diego Moreno Rodríguez. Diego, nombres de papá y de mamá. Bueno, mi papá se llama José Antonio Moreno Rupinelli. Mi mamá se llama Marta Rodríguez Alcalá, doctora en letra, pintora, mamá de 7 hijos. Muy bien. ¿Y abuelos de cuántos? Perdí la cuenta, creo que son 19. son 19 los. Sí, ¿Qué valores te dejaron tus viejos? ¿Qué valores te dejaron papá y mamá? Mira, son seres humanos maravillosos que me dejaron los mejores valores. Ojalá yo pudiese transmitir por lo menos una partecita de lo que ellos me dejaron a mí, a mis 4 hijos. Recuerdo que una vez leí un tratado, un pequeño tratado de las virtudes, escrita por un filósofo francés muy famoso, Auguste Comte Sponville. Y a medida que yo iba leyendo las virtudes, decía, pero todo esto me enseñaron mis padres. Todo esto yo lo absorbí en la casa. Realmente Qué lindo. Tuve mucha suerte en ese sentido también en la vida y les agradezco de corazón por todo el sacrificio. Perdón. ¿Qué es el éxito? ¿El éxito personal o el éxito en qué ámbito? El éxito personal. ¿Qué es el éxito? Mira, yo no creo que se pueda nadie pueda en este país hablar de éxito personal mientras siga habiendo tanta exclusión, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta injusticia. ¿De qué éxito va a hablar nadie? O sea, es un fracaso social colectivo. Hay muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. O sea, yo creo que... Pero sí me gusta y me atrevería a hablar de algo que a mí me apasiona porque siempre he buscado la felicidad. Creo que no hay nada malo, al contrario. Como decía Borges en un hermoso poema que es uno de mis poemas preferidos, tenemos una obligación justamente hacia nuestros padres, aquí acabamos de hablar de los padres, de ser felices. Y creo que la felicidad
una obligación hacia nuestros padres, Hacia porque lo nuestros que padres. más quieren y quisieron Exacto. es que seamos Nuestra felices. única obligación en la vida es esa. Ok. Y yo creo que esa Qué felicidad, lindo. no tengo receta, no soy una especie de gurú de la felicidad, ni tengo libros de autoayuda escritos, ni nada. Pero en mi opinión personal eso se alcanza buscando darle valor a lo que uno hace de forma cotidiana. Uno es lo que hace. Y tratando de trascender la individualidad propia. Si uno se queda encerrado en sí mismo, esa es una vida que, a mi criterio, a mi forma de entender, no te lleva a la plena realización, a la felicidad. Y sobre todo cultivar los afectos. Hay una biografía de un gran pensador que se llama Norberto Bobbio, que deja una lección, una autobiografía escrita al final, ya en la época de la vejez, donde él dice, a mi edad importan más los afectos que los conocimientos. Y eso es lo que yo creo que hay que cultivar Qué lindo, a qué lo largo lindo. de la vida. Diego, contame de algún consejo que te hayan dado alguna vez en la vida y que vos dijiste con el paso del tiempo, wow, qué importante ha sido ese consejo en mi vida. ¿Qué consejo fue? Recibí varios consejos en la vida, pero uno de ellos fue de un profesor muy querido, el profesor Jerónimo Irala Burgos, Sí. profesor de Derecho Internacional Público. Fue profesor mío también en el colegio. Lo admiro muchísimo y lo extraño tanto. Me gustaría que esté acá en ese momento, en este momento. Y él me dijo, mira lo que hizo Gondra. Mira lo que hizo Gondra. Gondra forma parte de la historia del sistema interamericano. Los paraguayos, mi hijo, y las paraguayas, en aquel entonces no se usaba todavía el lenguaje inclusivo, estamos hechos para grandes cosas. Eso fue algo que me quedó grabado. Ni te. Ir a la Lo extraño tanto, lo extraño tanto. Diego, un placenterazo, un gran gusto y un privilegio conversar contigo aquí. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias, Federico. Realmente me siento sumamente honrado por esta invitación y agradezco por la oportunidad de estar acá contigo y compartir este espacio con la distinguida audiencia. El agradecido soy yo. Gracias, Diego. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.